Y vamos de inmediato a pasar con nuestro reportero Víctor Erasme, que se encuentra en San Francisco de Macorís, dándole seguimiento al caso de Quirinito. Buenas tardes, Víctor. Sí, muy buenas tardes, Homero. Continuamos aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el Palacio de Justicia, dando seguimiento al confuso caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito. Desde muy temprano estamos aquí en esta ciudad del nordeste del país, tratando de profundizar en este confuso caso que ha concitado la atención de toda la República Dominicana. Un poco más temprano fuimos a visitar la casa de la jueza suspendida, Aleida Jiménez Acosta, y pudimos hablar con ella, pero ella nos contaba que se encontraba indispuesta debido a que toda esta situación le ha desequilibrado un problema de diabetes que tiene ya desde hace muchos años, y con la presión que ha recibido lamentablemente por este caso se encontraba en una situación un poco delicada de salud. Recordar que Aleida Jiménez Acosta fue la jueza que concedió la libertad domiciliaria a Quirinito, quien había llegado desde la cárcel de Najayo a la cárcel de aquí de San Francisco de Macorís, porque presentaba problemas de salud supuestamente, y que aquí entonces iba a estar mejor atendido por sus familiares y su esposa. Precisamente un poco más temprano también fuimos a la casa donde vivía la esposa, ubicada en el residencial Paseo del Río, específicamente en el edificio Betty Marie, apartamento 2A, que pueden ustedes estar viéndolo ahora en sus pantallas. Ya la señora nos contaban a la entrada del residencial que ya ella no vive ahí. Nos referimos, por supuesto, a Jennifer Stephanie Domínguez Hernández, quien es la esposa de Quirinito y quien vivía en esa vivienda ubicada, como ya hemos dicho, en el residencial Paseo del Río, específicamente en el Betty Marie, apartamento 2A. Un poco más temprano también fuimos a visitar la casa donde se alegaba que vivían los padres de Quirinito, y fue lo que justificó en parte su traslado a la cárcel de San Francisco de Macorís desde Najayo. Esta vivienda está ubicada en el residencial Mirador del Jaya, específicamente en la calle Perla número 27, que pueden ustedes estar viéndola también ahora mismo en sus pantallas, y quien vive ahí supuestamente desde hace 30 años es un señor llamado Euclides, que no se encontraba en el lugar al momento en que nosotros fuimos, pero sí en una entrevista que vamos a ver en estos mismos momentos que le hiciéramos a los periodistas de aquí de San Francisco de Macorís, Washington Espino y su esposa Belkis, nos contaban que ese señor precisamente le había dicho que él tenía ya más de 30 años viviendo en el lugar, y que por lo tanto era imposible que los padres de Quirinito vivieran en esa residencia. Vamos a escuchar la entrevista que un poco más temprano también le hicimos a los comunicadores de aquí de San Francisco de Macorís. Adelante. Lo que ha arrojado es la estructura de un plan, pero un plan que parece que los que ejecutaron entendían que nunca se iba a descubrir, porque la cantidad de cosas incongruentes, sospechosas, inconsistentes, son masivas, empezando por el hecho de que falsifican un certificado médico de la madre de Quirinito para justificar su traslado a San Francisco de Macorís, que fue el primer acto doloso que cometieron para con eso. Pero entonces, cuando venimos a San Francisco de Macorís, toda la documentación que sirvió de soporte en San Cristóbal para justificar el traslado de Quirinito a esta jurisdicción, todas son documentaciones absolutamente alteradas, sin ningún tipo de correspondencia con la realidad, incluyendo el hecho de que supuestamente los padres de Quirinito, que no sabía que podían llegar a esos extremos, afirmaron un acto, no ellos, sino un ministerial, que ellos vivían en San Francisco de Macorís. Y cuando nosotros nos trasladamos a la residencia, a esa dirección que dice el certificado que supuestamente vivían los padres de Quirinito,
Resulta que es un señor que tiene 30 años viviendo ahí, que se pasó muchos días viendo el tema en televisión, y cuando nosotros llegamos allá dice, pero ¿y cómo es esto posible que hayan tomado ahora nuestra residencia o mi residencia para ese caso? Entre otros elementos que ahora mismo se ha determinado con relación a esa situación. No podemos decir que hay miedo, lo que nosotros sí confiamos en el sistema judicial para que haga las investigaciones que tiene que hacer, y entendemos que van a llegar con los responsables de este engranaje, de este guión de película preparado, como yo lo he llamado, porque desde el principio se nota que hubo todo un engranaje y toda una escena preparada para que los pasos se dieran como se dieron y que resultaran exitosos. En este momento, creo que puede Quirinito decir, me salió a la perfección. Ahora bien, la justicia, el sistema judicial dominicano debe de revisar un poquito, y también los investigadores y la Procuraduría, que yo entiendo que va a hacer un buen trabajo y que van a dar con los responsables de todo este caso. Pese a que la esposa sigue insistiendo que él murió efectivamente. Sí, la esposa sigue insistiendo que él murió, pero ella no va a decir según sus aseveraciones. Yo conversé con el abogado de ella. Le dije, mira, ¿y tú crees que es posible que esa jovencita que está apenas empezando a vivir y que es una profesional sea capaz de, por no dar una información, permitir que tantos funcionarios estén suspendidos? Porque si ella hoy dice, mi esposo murió y está enterrado en tal sitio, vamos a buscar el cadáver, en ese momento se levantan esas suspensiones en contra de todos esos funcionarios. Lo que pasa es que hay que determinar si efectivamente sus declaraciones obedecen a la verdad. Sí, Homero, esto fue parte de lo que nos contaron estos destacados comunicadores de aquí de la provincia de Duarte, la ciudad de San Francisco de Macorís. Debo contarles también que cuando fuimos al residencial Mirador del Jaya, a la casa número 27, donde se trató de justificar que vivían los padres de Quirinito para trasladarlo aquí hasta San Francisco de Macorís, nos encontramos con otra situación muy cerca del lugar, en el mismo residencial, y fue un caso de un joven que fue apresado por agentes policiales, acusado de violencia doméstica. Vamos a ver un poquito de esta escena que debemos aclarar. No tiene nada que ver con el caso de Quirinito, aunque al principio cuando llegamos creíamos que se trataba del señor Euclides. Sin embargo, no fue así. Es un caso que debemos dejar muy preciso, que no tiene nada que ver con el caso Quirinito, pero sí una situación un poco delicada que se presentó muy cerca de la vivienda de la número 27, donde se colocó en el expediente que vivían los padres de Quirinito para justificar su traslado aquí a la ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a ver un poco también lo que hablamos con este joven que fue apresado por los agentes policiales. ¿En qué situación es la que tú tienes que los agentes de la policía tuvieron que venir aquí? Yo tuve problemas con la mujer mía, ella se fue para la calle y yo saqué la ropa de ella y punto. No hubo problema. ¿No la agrediste físicamente? No. Vemos que tienes una herida aquí. Esa herida me caí yo los otros días en la pasola. O sea, no tiene nada que ver con no tiene que ver nada con lo que pasó ayer. Por eso entonces tú saliste y preferiste que te pusieran las esposas. Yo veo que está la policía afuera, ¿qué está pasando? Dije, vengan, póngame la esposa. Pues dicen, no puedo salir de mi casa. Digo, póngame la esposa entonces. No había problema. Pues yo no estoy corriendo. ¿Tú tienes hijos con tu esposa? 2 hijos, 2 hijas. ¿Viven con ustedes ahí? Vive conmigo aquí. ¿Las niñas dónde están? No sé. Ese punto que no sé. ¿Ella se la llevó? Sí. Ella vino ayer, me trajo el carro y se fue. Ya. ¿Qué tiempo tienes con tu esposa? Tengo una hija de 4 años. O sea, tengo alrededor de 5 años. Tú dices que tú no agrediste a esa joven. No, pueden buscarla y yo puedo llevar más o menos donde esté. No sé dirección, pero sé dónde está. Y pueden preguntarle a ella. No tengo teléfono porque rompí el teléfono mío. Comunicación con ella rompí yo, no ella a mí. Sí, aclarar nuevamente, reiterar, Homero, que este fue un caso que se presentó en el momento en que visitábamos la vivienda ubicada en el Mirador del Jaya, en la calle Perla,
donde supuestamente vivían los padres de Quirinito, que resultó no ser así, según la investigación que hicieron los periodistas de aquí, de San Francisco de Macorís. Con relación al caso que realmente nos ocupa, vamos a tomarle la palabra al colega Washington Espino. La llave la tiene precisamente la esposa de Quirinito, Jennifer Stephanie Domínguez Hernández, quien insiste en que su marido murió. Sin embargo, se niega decir dónde está el cadáver, lo que pudiera dar al traste con este caso, y mucha gente que ha sido involucrada hasta el momento entonces pudieran ver su nombre limpio. Nosotros continuaremos investigando aquí en San Francisco de Macorís. Por el momento retorno contigo. Gracias.